Bienvenidos a Semahan Exer, el retoño del vástago, un canal dispuesto para la restauración y restitución de las sanas enseñanzas de los discípulos de la Don Yeshua. En esta oportunidad les traemos este polémico tema, esgrimido en la siguiente pregunta que se presenta en sus pantallas. ¿Es el judaísmo ortodoxo la legítima identidad de fe en Israel? Con esta pregunta queremos introducir un tema muy importante que tiene que ver con la evolución del judaísmo después del Segundo Templo, sus cambios y nuevas composiciones en la teología rabínica. Y para ello formulamos estas dos importantes preguntas que nos pueden llevar a reflexionar en este tema. ¿Representa el judaísmo convencional de la actualidad la verdadera pureza de fe del pueblo de Israel y sus antiguos patriarcas? Además de esto, representa el judaísmo convencional de la actualidad la única autoridad acreditada para la interpretación de las Sagradas Escrituras hebreas, aunque para la gran mayoría las respuestas a estas preguntas serían lógicamente afirmativas. Basta con explorar objetivamente en su convulsionada historia para descubrir sorpresivamente que no es así. Tanto el pensamiento rabínico moderno como el judaísmo tradicional provienen de una naturaleza de fe que dista mucho de la practicada en el antiguo reino de Israel y por los patriarcas de la nación hebrea anteriormente. De hecho, algunos de los elementos culturales que hoy caracterizan al judaísmo ya existían antes de su formación y corresponden en esencia a la identidad de un pueblo multiétnico, donde los judíos no eran los exclusivos. Pero antes de continuar con nuestra exposición de motivos relacionados con el tema propuesto, quisiera dejar muy en claro que este contenido no tiene la finalidad de desacreditar la cultura judía, ni mucho menos alimentar sentimientos de antijudaísmo, porque no se corresponden con nuestros estándares de respeto, valores y admiración que sentimos por el pueblo de donde proviene nuestro Redentor y por cuyas venas además corre sangre judía. Más bien, nuestra intención con este contenido es esclarecer tantos siglos de confusión que se han tejido alrededor de la cultura hebrea y del verdadero origen del judaísmo tradicional. Esperamos poder abarcar los aspectos más relevantes de este tema en estos breves minutos y contribuir así en la reconstrucción de los hechos históricos que permitirán conocer la verdad del origen y formación del judaísmo hasta su evolución actual. Bien, sin más preámbulos, empecemos por explicar el origen de la fe hebrea como esencia fundamental de los patriarcas de la nación de Israel. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la historia y de la impresionante vida del patriarca Abraham. Lo importante a destacar en este punto es que desde el principio, con la aparición del padre Abraham, nació la fe hebrea desde sus lomos, según señala el texto de Bereshit, Génesis 12, 1, 3, que en este momento presentamos delante de ustedes. Abraham fue llamado por Elohim a separarse de la cultura de sus padres y cruzar al otro lado del Jardín o Jordán para constituirse en el padre de un pueblo, de su gentilicio, tal como se puede leer a continuación. Pero Elohim había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A partir de ese momento, Abraham, como sería conocido luego de cambiar su nombre, al intercalar la letra Hei del Aleph, que equivale a la H en nuestro idioma, en nuestra lengua latina, se constituiría en el primer hebreo, y de acuerdo a la etimología que marcaría a esta palabra a causa de la acción del patriarca, el término denotaría en la lengua hebrea a alguien que cruza de un lado a otro para dejar sus viejas costumbres y prácticas para iniciar una nueva vida caminando con Elohim. El término hebreo del diccionario Strong G5676 proviene de la siguiente raíz. El término hebreo
Eber, que pueden ver en las pantallas, define el significado de alguien que cruza de una región a otra o que va de una región atravesando o a través de otra, es decir, al lado opuesto. También puede significar alrededor de otro lado. En un sentido marca también la dirección hacia adelante, pero siempre enfocado en el hecho o en la implicación de cruzar de un extremo a otro. Por lo tanto, la palabra hebreo o ibri, como se pronuncia en lengua semita, hace una clara distinción entre alguien que demuestra su real propensión de fe cambiando sus costumbres y tradiciones para seguir el camino de Elohim, el del Elohim de Abraham, en comparación con el resto que mantienen sus prácticas y costumbres culturales, aferrándose a sus tradiciones paganas. De allí la semántica en el concepto hibrí, tal como se indica en el diccionario Strong, ahora en el código G5681, la palabra hibrí ahora tiene semánticamente esta definición: alguien que cruza de un lado a otro. Es así como Abraham se convierte, como ya mencionamos, en el primer hebreo de la historia, al seguir el mandamiento de Elohim de dejar las prácticas inmundas de la cultura de los caldeos y seguirle cruzando hacia el otro lado para construir la nueva identidad de un pueblo que sería forjado desde sus propios lomos. La herencia de la fe hebrea sería luego transmitida por Abraham a sus descendientes, y en especial a Isaac y su hijo Jacob, quien consolidaría la fe hebrea en sus 12 tribus o en sus 12 hijos, cuyos nombres le darían la emblemática identidad al pueblo de Israel en la posteridad. Estas tribus conformarían el legado principal de los descendientes hebreos, que luego, con el transcurrir de las edades y de los siglos, se establecerían como una nación, forjando un reino que tendría gran impacto en la historia universal. De estas tribus emanan los 12 hijos que Jacob tuvo durante su vida, y entre ellos pues pueden destacarse su primogénito Rubén, también Simeón, que fue el segundo de sus hijos, cuyas características pueden ver en la pantalla, los rasgos principales que los caracterizaban según lo que señala el texto hebreo de cada uno de ellos. También Leví, su tercer hijo, su cuarto hijo Judá. Luego le nacería Dan, y Naftali vendría después del nacimiento de Dan. Luego, nuevamente, serían constituidos una nueva generación de descendientes con su séptimo hijo Gad, quien es descrito en las Sagradas Escrituras como un luchador temerario. Luego nacería Asher, quien es definido como el que da sustento o el que provee pan. Isaacar vendría posteriormente, y finalmente le seguiría Isaacar, Zebulón, Joseph y Benjamín, los dos últimos hijos de Jacob, siendo entre todos ellos prominente Joseph por la historia ya conocida de su travesía e inmigración hacia Egipto, y cómo en Egipto Israel prosperó, creció y se hizo una grande nación. Continuando precisamente con este aspecto de la historia del pueblo hebreo en Egipto, llegamos al tiempo de la primera redención de los descendientes de Abraham en los días de Moisés. Como ya es universalmente conocido, el Éxodo vino a significar el acontecimiento histórico que mayor huella dejó en el registro universal de las civilizaciones antiguas, y que llegaría a perpetuar un nombre que estremecería los cimientos de las sociedades hasta nuestros días. El mítico y emblemático nombre de Elohim de los hebreos, en sus iniciales Yud-Hei Vah-Hei, el Elohim que fue, es y será nuevamente. ¿Quién pensaría que una afirmación señalada en el texto hebreo de Éxodo 14, del versículo 16 al 18, hace ya más de 3500 años que fue escrito, anticipó que el nombre del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación hebrea, sería dado a conocer a la posteridad
como ningún otro nombre. Veamos esta afirmación y su texto referido. Comenzando con la emblemática escena de la división de las aguas del mar de los juncos, luego del peregrinaje de la salida de los hijos de Israel desde sus estancias y moradas en Gosén, en Egipto. Vemos esta escena descrita en el texto hebreo y ya ampliamente fijada en la mente de todos nosotros, esta gran hazaña de la división de las aguas. Pero bien, lo que establece el texto hebreo en el versículo que señalamos y en el capítulo referido, traza indudablemente una profecía que ahora hoy en día vemos cómo se ha cumplido con creces al establecer la significancia de un gran nombre que se hizo emblemático en los días del Éxodo, cuando el pueblo de Israel luchaba por su emancipación y liberación. El texto señala lo siguiente: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco, entren. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Hei, Vah-Hei, el Elohim de los hebreos, cuando me glorifique en Faraón delante de todas las naciones, y en sus carros, y en su gente de a caballo, y en sus descendientes. Sea lo que sea que las personas piensen con respecto al Éxodo y su real veracidad histórica, si es un hecho irrefutable el cumplimiento de lo afirmado hace 3500 años en el antiguo texto del Tanaj. La grandeza y la notoriedad que adquirió el nombre del Elohim de los hebreos en el presente es una realidad tan incuestionable como la salida del sol cada día por el naciente, ocultándose luego por el poniente. Y por supuesto, tras esta notoriedad del nombre emblemático del Elohim de los hebreos, yace la única y fundamental identidad de fe del pueblo de Israel, la cual vamos a ampliar ahora continuando con este trazado histórico que venimos desarrollando. Luego de la salida de los hebreos de Egipto y su breve peregrinación en el desierto de Canaán, entramos en el período de formación y consolidación del reino de Israel, con sus 12 tribus unificadas. Durante este período romántico de la historia de Israel, se desarrolla la época dorada de los grandes reyes hebreos del antiguo reino de Israel, comenzando por supuesto con el reinado de Saúl. Luego de culminar la etapa de los jueces como autoridad legislativa a finales del año 1040. Antes de estos periodos, Israel era gobernado por jueces, jueces que eran establecidos y por lo general eran profetas que el Eterno establecía en la legislación del orden social y de la justicia. Entre los reyes israelitas, luego posterior al período de los jueces, los más relevante de este período de los reyes israelitas ocurre con la influencia que introdujo el legado del rey David, cuyo ascenso al poder sucede luego de la muerte de Saúl en el campo de batalla, durante una confrontación con los filisteos por el dominio de los territorios de Canaán. Y posterior al reinado de David durante 40 años, se levanta en su lugar uno con un mayor esplendor y gloria que él, su hijo Salomón, quien llevó al máximo apogeo la grandeza y la majestad del reino de Israel con la construcción y edificación del impresionante templo de Adonai, el Elohim de los hebreos, en la explanada del monte Moriah en Jerusalén. Aunque hay una larga dinastía de reyes hebreos que ejercieron el reinado en el antiguo reino de Israel después de Salomón, solo queremos precisar en este punto una importante característica que ha sido pasada por alto por muchos historiadores y teólogos. Durante el reinado de Salomón, el reino de Israel se encontraba unificado con sus 12 tribus, las cuales participaban en la administración del reinado en sus diversas funciones. Pero luego de la división del reino de Israel aproximadamente en el año 930 antes de la era común, se inicia la descomposición de la fe hebrea a partir de dos estereotipos culturales que comenzarían a desarrollarse por caminos distintos y separándose
cada vez más de los rudimentos iniciales de la fe hebrea, que predominaba, dicho de paso, durante todo el período de unificación de las 12 tribus en el antiguo reino de Israel. Por ejemplo, a partir del reino de Judá, originado por la división de Israel durante el reinado de Roboam, nace un nuevo rasgo cultural que posteriormente florecería con mayor fuerza con el cautiverio de los sobrevivientes, llamando a esta nueva identidad de fe como el judaísmo. Su aparición se da durante el exilio de los repatriados de la tribu de Judá y Benjamín, luego de su retorno desde las tierras de Babilonia y Persia en el año 516 antes de la era común. Pero también, por otro lado, del reino de Efraín, originado igualmente por la división de Israel durante el reinado de Joroboam, aparece otro rasgo cultural que sería conocido como los samaritanos y que serían un producto de la asimilación cultural de los hebreos con los demás pueblos vecinos, asumiendo sus prácticas idolátricas, alterando sustancialmente los principios de la fe hebrea. Pero de estos dos nuevos rasgos culturales surgidos desde las entrañas del reino de Israel, producto de su división, el judaísmo adquiriría una mayor influencia en la representación y continuidad de la fe hebrea del antiguo reino de Israel. Pero sin embargo, esta representatividad no duraría mucho y comenzaría a distanciarse nuevamente de los principios originales de la fe hebrea, al experimentar profundos cambios sociopolíticos que llevarían al judaísmo a su propio colapso ético y moral. Como queremos señalar en esta diapositiva, para explicar esto mucho mejor, debemos remontarnos a las reformas introducidas por el sacerdote o escriba Esdras durante la repatriación de los exiliados y la reconstrucción del templo de Jerusalén en el año 538, antes de la era común. Esdras reimpulsó los principios de la fe hebrea, restaurando el legado cultural que caracterizaba el antiguo reino de Israel durante el periodo de unificación de sus 12 tribus, cuando vivían bajo un solo y único marco legislativo basado exclusivamente en la Torá de Moisés.